Seguimos con más del programa y qué bueno que está con nosotros en el día de hoy el doctor Aldo Bencosme después de sus merecidas vacaciones. Vamos a hablar de algo que está andando mucho ahora, Número como 1, dice la gente. cólera. Número 2, gripe mala. Número 3, influencia. Coja esa papita. Se la puse la 3 ahí para arrancar. No, lo bueno que hace una semana hablamos de cólera. Sí. Me están llamando, que es una llamada muy importante, con su permiso. Ok. Sí. Entonces estábamos hablando de cólera. Ya le estaban avisando a la población. Sí. Y hoy... Ya se habla de cólera en República Dominicana. Sí. Gracias a Dios solamente tenemos un solo caso ubicado en la provincia de la Altagracia. Una ciudadana haitiana. Pero todavía no tenemos reporte. Inclusive estuve hablando con la gente de epidemiología a nivel nacional antes de venir acá para darle una fuente concreta, pero no hay más casos. Okay. Y no hay casos reportados dominicanos. Que lo importante es que nada más sea un solo caso. Exacto. Doctor, entonces hacemos memoria un poquito, porque también la otra vez hicimos mención de que tiene mucho que ver con el cólera, el asunto de la higiene, el asunto del agua, el asunto de la comida. El agua, sí, no tenemos higiene con respecto a la comida y al agua. Y tener presente desde que tú sientes síntomas de diarrea, que es una diarrea muy típica, que es como una diarrea muy acuosa, muchos cólicos, y parece agua de arroz. Muchos dominicanos que saben, antes se alimentaban mucho los niños con agua de arroz, desde que dicen, no, agua de arroz de una vez. Sí, entonces con eso hay que tener mucho cuidado. Exacto. Inmediatamente entonces acudir al médico. No solamente es la diarrea, no. la manifestación, es uno de los síntomas. Sí, malestar, debilidad, muchísimas cosas, los dolores, pero esa sensación de que el paciente te lo dice así literalmente, doctor, yo no tengo fuerza ni para levantarme. Porque pueden presentar, cuando se tratan los pacientes ya hospitalizados, se ponen en literas militares. Y a la litera militar tiene que tener un hoyo en la parte que va la parte anal. Porque hacen deposiciones que ni siquiera la controlan. Okay. Literalmente se van en agua. Ok, entonces eso es un punto a tener en consideración. Y en cuanto al tratamiento, lo más importante es entonces acudir a su médico. Y algo importante, desde que una persona tiene diarrea, recuerdo cuando niño, decía mi abuela, no tiene diarrea, no le den agua. Tiene lógica, se le paraba, pero había mayor deshidratación. Exacto. Entonces ya con el avenir de la ciencia y todo eso, se ha visto que no, automáticamente usted tiene diarrea. Usted debe comenzar a hidratarse, que es muy importante. Sí, hay unos sueritos que lo venden en la farmacia, se preparan, dicen la formulación, depende de la cantidad, y con eso usted comienza a hidratarse y de una vez para el médico, hace su prueba de nivel. Ojo también, en estos momentos, todo aquel que tenga fiebre, debe de ir al médico. Porque no solamente por ese lado con la diarrea, y para allá vamos entonces. Sí. Porque ya me pasó en la casa, estamos viviendo en una temporada sumamente difícil con los niños, con los jovencitos, con influenza, con una gripe malísima, ya yo lo viví en la casa, entonces hablemos de eso, doctor. Sí, estamos hablando de lo que es la gripa mala. La causante número 1 de gripa mala es la famosa influenza. Una gripe, primeramente los síntomas es malestar general, puede darte rinitis, fiebre altísima, sí, de un momento a otro. Exacto, ese es el punto cardinal, la fiebre constante. Y la influenza tiene un problema que puede, lo que se llaman los grupos que son más susceptibles, son los menores de 5 años a los mayores de 65 años. Y los que ya tienen una enfermedad, principalmente cardíaca, diagnosticada, son más susceptibles y la mortalidad aumenta exponencialmente. No te quiero decir que no se me asusten. Tengo influenza, más o menos. No, espérense. Esto pasa como una simple gripe. Muchas personas lamentablemente se tornan a una condición peor, más crítica. Hay dos tipos, la A y la B. ¿Cuál es la diferencia? En sí son tres. Son tres. De la misma familia. A, B y C. Sí, porque son ortomisovirus, que son moléculas de RNA o una parte técnica. Entonces, de esos tres se clasifican en la A, la B y la C. La C no se cuantifica porque siempre pasa como un resfriado leve. Pero las que más conocemos, que la A con sus variantes y la B con sus variantes. Por ejemplo, la A, ¿qué sucede con la A? Los seres humanos son portadores, pero hay lo que se llaman remanentes o animales que la pueden portar y la sufren y la padecen.
Ojo, un dato para que la gente sepa. Cuando un animal o un insecto tiene la capacidad de contagiarte, pero el animal y el insecto se ven involucrados, quiere decir que no sufren ningún tipo de enfermedad, se le llama vector. Ahora bien, tanto las aves de corral como los cerdos pueden tener la enfermedad, padecerla y morir por ella. El cerdo, dependiendo, que diga H1, N1, esos son componentes de lo que va afuera del virus, porque acuérdense que el virus es un componente genético que no está vivo, pero cuando llega a una célula viva, tiene la capacidad de lo que tiene adentro, ese material, duplicarlo. Y por eso entonces exactamente, entonces tiene doble efecto. Cuando a mí me da, por ejemplo, influenza, o me dio con el COVID, mis células comienzan a producir virus, material genético. Eso hace que la célula sea disfuncional. Aparte de eso, mi sistema inmunológico dice, no, esto es un enemigo. Entonces también comienza a atacar el virus, pero la célula se ve afectada. ¿Qué hacer, doctor, con la influenza en los niños, en los adolescentes? Primeramente, ahora mismo, fiebre para el médico. Esa es la recomendación que se da en estos momentos. Y dependiendo de los casos y cómo tenga el compromiso respiratorio, pues se interna o no. Eso es bien sabido. Ojo, evitar a toda costa la aspirina. Porque hay un síndrome que se da en los pacientes sin tomar aspirina, que es el síndrome de Reyes. ¿En qué consiste eso? Puede haber inflamación del cerebro y puede haber inflamación del hígado y principalmente esa grasa que cubre el hígado. Y cuando eso sucede, es muy alta la mortalidad, porque afecta al hígado, afecta al cerebro. Generalmente la influenza te va a atacar lo que son vías aéreas superiores y en un porcentaje más bajo las superiores, las inferiores. Ahora bien, tú puedes tener dos efectos, como he tenido yo pacientes, que tengo infección de la vía aérea inferior, parece pulmón, una neumonía por el virus. Y es que como tu sistema inmunológico se ve involucrado, tú eres más susceptible a padecer una neumonía bacteriana. Yo no quiero que el doctor Aldo se me vaya. Ahí están los teléfonos en pantalla por si el público televidente quiere hacer alguna pregunta al doctor. Cuando usted me llama en estos días y me dice, ya tenemos cólera en el país, como que se me engrifaron los vellos, o los feos en el caso mío. Hablemos del cólera, aunque sea brevemente. ¿Cuál es la peligrosidad del cólera? Porque hay mucho miedo con eso. Lo que sucede es la deshidratación masiva. A ver, ¿se acuerda que hablamos de los diferentes mecanismos que se produce para que haga diarrea? Uno de ellos es que lo que cubre la parte dentro del intestino se ve inflamada. Y en vez de absorber, comienza a liberar porque se inflama. Y en vez de estar absorbiendo lo que está secretando, imagínate, tenemos 9 metros aproximadamente, no tanto ese que secreta, pero una cantidad de ese intestino comienza a secretar. ¿Y qué secreta? Líquidos, sodio, potasio, que son imprescindibles para la vida. Entonces, esa deshidratación masiva conlleva a un sinnúmero de cosas, que problemas cardíacos, que falla multiorgánica, etc. ¿Y por qué? Porque ese paciente puede tener una hipotensión, quiere decir, la presión se ve en el suelo. Nosotros necesitamos una X presión sanguínea para que llegue el oxígeno que tiene la sangre, que lo transporta, que lo trae desde los pulmones. Mira, un momentito. Tiene que bajarlo. Tenemos una un llamada. Momentito, buenas tardes. ¿Quién habla y desde Doctor. dónde? Sí, ¿quién habla y desde dónde? Sí, yo soy Elizabeth y quiero saber que mi niño, nosotros tenemos una semana aquí que venimos de Italia, entonces yo le estoy dando agua de botella, el normal, pero me ha presentado como un cuadro de diarrea y quiero saber qué le tengo que comprar urgentemente, qué sé yo. Lo primero es... Gracias. Muchas gracias. Lo primero es hidratación. Hidratarlo. Están los formazosueros que usted lo puede conseguir. Hay una forma de hidratar que son cierta cantidad de agua. Eso es hasta que llegue el médico. Es bueno que lo lleve. Para que esté tranquila con respecto al cólera, generalmente hay lo que se llama diarrea del viajero.
no tan solamente tiene que ver con el cólera en estos momentos, sino cualquier tipo de, generalmente, que ya patógenos que estamos tolerando, ese niño no estuvo expuesto Exacto. anteriormente, y a los alimentos, no tan solamente es el agua. Porque, dígame usted, yo les recomiendo, me van a matar los que venden comidas en la calle. Trate de evitar la comida de la calle. Bueno, creo que hay otra intervención. Tiene que tratar bien el niño. Buenas. Hay que hidratarlo bien. Aló, buenas. Sí, por favor, ¿quién habla y desde dónde? Aló, Sí, buenas tardes, ¿quién habla? buenas tardes, de aquí de Santo Domingo. Adelante la interacción, rapidito, ¿eh? Yo quiero hacer una pregunta al doctor. Los síntomas de esa enfermedad, ¿cómo son? Porque yo me siento como medio, o sea, yo sufro la presión, entonces me están dando unos dolores de barriga y cosas, y no sé cómo. Bueno, gracias, doctor. 30 segundos nada más. Diarrea fuerte con el cólera. Ajá. Pero no está de más. Si presenta, veía al médico. Exacto. ¿Por qué? Porque no sabemos qué pasó, por qué lugar y qué pudo contaminar y producir un foco donde se produzca mucho la enfermedad, como pasó una vez en mi querido Moca. Doctor, muchas Recuerden gracias. que el doctor está a su orden en el HOMS. Él es internista, intensivista. El doctor Aldo Bencosme a su orden. Como Claro, somos. bueno. Sacudió y Seguimos, me dio por buen señores. cajón. Seco, sacudido y me dio por buen cajón.